Amigos, ¿cómo están? Ganó Ecuador. Ya no tenemos -3 puntos, ya tenemos 0 puntos. Ecuador nomás, como dirían los uruguayos. Y bueno, hoy excelente triunfo de Ecuador. Hoy me pareció que jugó la selección sumamente bien. Yo realmente me cuesta mucho ser crítico con la selección porque es un grupo de muchachos que realmente tratan de jugar divirtiéndose. Se nota que su soltura, pese a la juventud que tiene muchísimo de la selección, no es como antes que nos costaba bastante, sobre todo abrir partidos. Ahora se topa, se pide el balón, se centra, se busca pases a profundidad. Hoy Kendry Páez debutó en la selección, bueno, debutó por eliminatorias y bueno, demostró que es un jugador totalmente deslotado. Es más, yo viendo el nivel de Kendry Páez en la eliminatoria, se me vino a la mente que tal vez él juega incluso cuidándose, porque como ya está unido al Chelsea, creo que baja el ritmo en el nivel que le acostumbramos a ver a Kendry Páez en el campeonato local cuando juega con Independiente. Juega mucho más suave. Yo supongo que es porque quiere evitar alguna lesión. Él sabe que le queda poco tiempo en Ecuador y que su destino estará en Europa porque juega muy, muy bien. El muchacho, la verdad, es un deslotado. Excelente partido de Moisés Caicedo. Moisés Caicedo es el próximo gran capitán de la selección por varios años. De hecho, al final le dio en el Valencia la cinta de capitán. Y qué chévere, en verdad, que Moisés Caicedo sea ese referente que tenemos, que jugador del Chelsea, jugador que esperemos que dure mucho tiempo en Europa, que demuestre todavía tiene gran recorrido por delante en su carrera. Y bueno, por lo demás, el primer gran cambio, como les había dicho, fue Kendry Páez. El otro gran cambio fue Johan Julio, que me parece que no hizo un mal partido, tampoco lució tanto. Al principio sí estuvo mucho más incisivo, luego ya se fue apagando, pero bueno, no creo que nadie desentonó. Por ahí un poquito el defensa Pacho, que estaba un poquito impreciso y que de hecho él termina dando mal el balón y que deriva en la jugada de gol de Uruguay. Un Uruguay que es una selección mucho más joven, ya no está Godín, ya no está Suárez, ya no está Cavani obviamente, pero tiene jóvenes bastante rápidos. Yo vi un equipo uruguayo que físicamente aguantó, obviamente ya cuando estábamos pasada la mitad del segundo tiempo se notaba que estaban desgastados, pero realmente en líneas generales, como se dice, yo a Uruguay le sentí va a clasificar Uruguay. Yo no tengo dudas de eso, como también no tengo dudas que va a clasificar Ecuador. Tengan en cuenta que clasifican 6,5, así que sería una tragedia que Ecuador no clasifique. Yo estoy seguro que no va a clasificar y quisiera que no clasifique ni Venezuela ni Bolivia. Bueno, Bolivia, aunque quisiera, no le va a dar porque tiene una pésima selección. Y probablemente Paraguay y Chile me encantaría que no clasifiquen, o Perú. Pero bueno, cuéntame en los comentarios quién no quisieras que clasifique. Eso es una buena pregunta. Y conforme vamos avanzando, también se me está olvidando algo importante: asistencia en el estadio. Como os debes saber, os debes haber escuchado, para este partido la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la FEF, hizo una modalidad de venta de entradas que era exclusivamente por internet. Te registrabas, no hubo ventas en boletería. Eso también es un dato importante. Y si bien es cierto, al principio no estaba lleno el estadio, se notaban varios claros, luego ya se dieron cuenta que hubo mucho más gente. Y esto simplemente obedece a que hubo una mala organización. La gente que fue, yo no fui al estadio, pero mi primo me contó que hubo muchas filas, desorganización, no abrieron todas las puertas. Entonces, evidentemente, que un partido a las 4 de la tarde, como se jugó hoy en Quito, la gente yendo al estadio, llegando, parqueando el auto, muchos de ellos saliendo del trabajo, escapándose un ratito, saliendo antes para poder asistir al partido. Obviamente llegaron gente sobre la hora, lo que ocasionó un pequeño tumulto en las afueras del estadio. Eso fue lo que me contaron y obviamente luego ya se vio un estadio mucho más lleno. De todos modos, sí pienso que la federación debería revisar el precio de las entradas. Para mí 35 o 40 dólares es un precio demasiado caro por la general. Entonces, yo calculo que los 25 dólares por una general está perfectamente bien pagado. Y bueno, lo peor que nos pudo haber pasado, volviendo al tema del juego, es habernos ido al descanso perdiendo 1-0. Y digo, fue lo peor que nos pudo haber pasado porque no nos pasó, porque faltando segundos para que se acabe el primer tiempo,
Golazo de Félix Torres que me hizo mucho acuerdo a ese defensa joven que teníamos en Barcelona hace algunos años, sobre todo hasta el año 2019 que estuvo Félix Torres, si no, o 2018 creo que estuvo, si no me equivoco. Y bueno, excelente partido de Félix Torres. La defensa creo que está asentándose cada vez más y la defensa era un punto, digamos que de los flacos que teníamos en Ecuador, además de la delantera, porque solo tenemos a Ener Valencia. Pero bueno, gol de Ecuador cuando faltaban poquitos segundos para que se acabe el primer tiempo y empezamos con todo el segundo tiempo. Hay que ver aquí, quiero hacer un paréntesis para hablar del vendehumo del profesor Bielsa. El loco Bielsa me parece que es un técnico que, si bien marcó digamos que una escuela por todo lo demás que ha hecho y las entrevistas que da y las cosas que hace, me parece que es un vendedor de humo de primer nivel. Por supuesto que se debe saber, por supuesto que es un nombre histórico que tiene varios méritos en el fútbol, pero también tiene unas actitudes un poquito, no sé, quizás como que quisiera llamar la atención. Cuéntame si te cae bien el loco Marcelo Bielsa o no. Yo no es que me caiga mal, pero siento que tiene esas actitudes que hacen como le dije antes, como venta de humo. Y bueno, cuando parecía que todo se jodió porque Ener Valencia se comió un penal de la manera más infame, justo vi un TikTok de cómo se come el penal Ener Valencia. No puedo creer que quiso hacer eso. En verdad, me cuesta creer que un jugador con esa experiencia no asegura un penal y quiera hacer un penal sin ver la bola. Y estuvo en concepto estuvo bien la idea porque el arquero uruguayo se termina lanzando para el lado justamente opuesto al que eligió Ener Valencia, pero el hecho de que no ve el balón y que tenga esa actitud demasiado sobrada, para mí no tiene mucho que ver y sobre todo no es bueno en la eliminatoria. En la eliminatoria estamos jugando por puntos, estamos jugando por clasificación a un mundial y no es para joder. Si hay un penal en la eliminatoria, tienes que asegurar pegándole fuerte a un costado o fuerte al medio. Para hacer penales suaves, para hacer penales picándola, para hacer penales sin ver la pelota, hay 1.000.000 de partidos amistosos contra Costa Rica, contra El Salvador, contra México, contra un montón de rivales. Y como siempre digo, en Ecuador a nadie nos importan los partidos amistosos, puede jugar con el que sea, salvo que sea un equipo de primer orden, que casi nunca sucede, pero bueno. Cuando parecía que todo estaba perdido, Ecuador empezó a topar más y llega el gol de Félix Torres nuevamente, oportunista, estando en el área. Este debe haber sido el mejor partido de Félix Torres. Entonces, súper bien por él. Pienso que se lo merecía. Es un jugador muy cumplidor desde la época de Almada. Muy buenas condiciones demostraba en Barcelona. Y bueno, excelente triunfo de Ecuador. Ya no estamos con -3. Estoy seguro que la próxima fecha nos tiene que ir bien contra Bolivia y nos tiene que ir bien contra Colombia, que de hecho Colombia empató en su visita a Chile 0-0. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Conclusiones, Ecuador tiene una selección que creo que va a clasificar al Mundial por lo que les decía. Clasifican muchos, clasifican 6. Tendríamos que realmente hacer una campaña horrible para no clasificar al Mundial. Pero, lo que sí tiene que hacer Ecuador es demostrar una deuda pendiente. La deuda pendiente es la Copa América del siguiente año. La última vez que Ecuador tuvo una gran Copa América, para mí fue creo que la Copa América de Bolivia 97, puede ser, o la de Paraguay, pero en el 90, o sea, hace años. Este 2024 que se juega la Copa América tiene que ser la Copa América de Ecuador. Y no me refiero a que salgamos campeones, si salimos campeones, obviamente en buena hora, pero me refiero a que se compita, se clasifique de la primera etapa, de la fase de grupos, mejor dicho. Y bueno, eso es lo que yo quisiera de aquí en más con Ecuador. Estoy seguro que nos va a ir bien. Conclusión, selección de Uruguay también tiene mucho potencial. Otra conclusión, tienen que bajar las entradas, no pueden ser tan caras. Recuerden que aparte del tema de crisis, de inseguridad, no puedes darte el lujo, o bueno, no todo el mundo puede darse el lujo de pagar 35, 40 dólares por una general. Creo que se les fue un poquito a la mano. Para mí unos 25 estaba perfecto y habría sido un estadio a reventar. Que por cierto, si se dieron cuenta, en la parte de general del estadio había un sector con mallas donde no había gente, y esto es porque Ecuador tuvo una sanción en el Mundial de Qatar por cantos homofóbicos. Así que amigos, como a todos nos puede gustar putear, pero bueno, pues hay que controlarse un poco, sobre todo en estos partidos de eliminatoria que pueden ser
claves y sobre todo nos priva de asistir a ver a la selección ecuatoriana de fútbol, que me encantó cómo jugó en general en estas 2 fechas de eliminatoria contra Argentina y contra Uruguay. Si bien es cierto, contra Argentina no ganamos, pero digo, nos paramos bien, se marcó y demostró que Ecuador está para más. Y me encanta ver a todos los youtubers de otros países, y periodistas en general de otros países, indicando qué complicado rival es Ecuador. Ecuador tiene mucho potencial, Ecuador tiene mucha juventud. Eso, amigos, me parece totalmente destacable, porque cuando yo era niño, créanme que me acuerdo que mi papá me decía de broma que vamos a clasificar al Mundial el día del juicio final. Y ahora tenemos una selección que le da para adelante, tiene muchísimo. No tiene un techo todavía listo, ni siquiera creo que hemos visto mejores versiones de estos jugadores que recién están, por así decirlo, empezando en el gran fútbol de Europa, en la primera línea del fútbol mundial. Gracias por esto. Si llegaste hasta acá, en verdad te agradezco muchísimo. Has aguantado 11 minutos viéndome, escuchándome. Así que si llegaste hasta acá, en verdad te agradezco. Pasaste más de 10 minutos viéndome. Dale like, suscríbete. No estás como la pieza. Te mando un fuerte abrazo. Vamos de Ecuador. Y nos vemos en el próximo video. Ahora sí ya vuelven las reacciones y vuelven, más que reacciones, vuelve el análisis sincero, sin show, sin compromisos, por Barcelona. Nos vemos. Chao.